Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes allá en España. En este momento quiero seguir hablando acerca del libro de Efesios y nos hemos quedado en el capítulo 4. Hemos hablado acerca de todos los beneficios que podemos tener si estamos en Cristo Jesús. Hemos hablado también de cómo en Cristo Jesús podemos ser nuevas personas y que Él trajo la reconciliación. También hablamos en el capítulo 3 el testimonio hermoso de Pablo, que fue y es prisionero de Jesucristo, esclavo y administrador y evangelista de ese misterio que fue el revelar la palabra de Dios. Ahora quiero comenzar en Efesios capítulo 4 versículo 1, que dice la palabra de Dios así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Comienza ahora Pablo una, si me permite decir así, una nueva serie de enseñanza y dice: yo pues, preso en el Señor. Sabemos que Pablo escribió la carta de los Efesios desde la prisión y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos en este día que tú bendigas tu palabra y tu palabra no regrese vacía, Señor. Que mis hermanos en España, en Suecia y en todas partes donde escuchen este mensaje sean edificados por tu palabra, Señor. Bendito seas y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el capítulo 4 y capítulo 5 quiero hablar de un tema, de una frase que se repite varias veces en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Para ser exactos, 2 veces en el capítulo 4 y 3 veces en el capítulo 5. En el 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno. En el 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Después en el 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después también tenemos el capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Y luego también en el 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios. Repito, hermanos, en el 4:1, 4:17, 5:2, 5:8 y 5:15 del libro de Efesios, de la carta de Efesios de Pablo a los de Éfeso, nos enseña el Señor a cómo debemos andar, y nota esa frase, en el Señor. Dice el 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. En el Señor, como es digno. Primeramente vamos a hablar en este estudio qué significa la palabra andar. Esta predicación o estudio la he titulado Andar en el Señor, y vamos a hablar cómo no debemos andar y cómo debemos andar en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña aquí que andéis como es digno, y luego dice: para que no andéis como los otros. Hace una comparación. Quiero primeramente definir qué significa la palabra andar. La palabra andar viene del griego paripateo, que significa conducta de vida. En todos estos versículos 4:1, 4:17, 5:2, 5:8 y 5:15, la palabra peripateo significa forma de conducta de vida. Es decir, se refiere al cómo andamos en nuestras vidas, actitudes, maneras de hablar, maneras de pensar, maneras de proceder. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos aprender a andar en el Señor. Dice la palabra de Dios aquí que andemos como es digno. Así que este andar, la palabra andar, se refiere al pisar firmemente bien
para no caerse y tener lesiones severas. Es decir, nosotros debemos aprender a caminar bien en el Señor. Y la ilustración que la Biblia nos da y que podemos ver acerca de andar en el Señor, quiero leer en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc capítulo 3, al final del capítulo 3 dice: con todo, 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ve Habacuc, en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de situaciones difíciles como las que tú y yo vivimos hoy en día en este siglo. Dice, con todo eso, dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios, nuevamente, en Jehová, en el Dios, andar en Cristo, en Él. Jehová el Señor es mi fortaleza, versículo 19, el cual hace mis pies como de ciervas, y dice, en mis alturas me hace andar. Al final dice, el cual, el Señor en el que tú estás, en la atmósfera, en los límites, en la vida en la que estamos tú y yo, en Cristo, en Jehová, en Dios, el que nos hace gozarnos, dice la Biblia, el cual hace andar mis pies como de ciervas. Esto significa, hermanos, una cierva es una venada, la hembra de este animal, de este género de venados. Y la Biblia nos enseña que una cierva, cuando está, dice aquí la Biblia, y él hace andar mis pies como de cierva, se refiere a la ilustración de cuando un venado o cierva anda huyendo de los cazadores en medio del bosque y anda corriendo, anda pisando, debe de pisar firmemente para no tropezar. Y fíjense que no es fácil la vida cristiana, tampoco no es fácil el caminar en Cristo, no es fácil el andar en el Señor. Así como esta sierva que tiene que andar caminando y corriendo entre el bosque, entre árboles, entre espinos, entre matorrales, entre piedras, bajadas, subidas, etcétera, etcétera. Así es la vida cristiana. Y Él, Jehová, nos hace andar como esos pies de una sierva, pies firmes, pies que están caminando correctamente en medio de esa vida difícil. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Si podemos andar y si podemos ser algo en esta vida, es porque Cristo Jesús vive en nosotros. Él nos hace andar. Así que esta es la definición de andar. Andar como una cierva en el bosque, siendo perseguido por los cazadores, pero teniendo pasos firmes, teniendo pasos veloces y bien cimentados. Vuelvo a repetir, paripateo, conducta de vida, que se refiere al pisar bien firmemente para no caer. Y esa es la idea del cristianismo. Cuando dice Dios, yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que vamos a comenzar entonces hablando de cómo no debemos de andar. Y nos lo dice en el versículo 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí mismo nos dice cómo andan estos gentiles. Así que vamos a hablar primeramente que Dios no quiere que andemos como un gentil. Aquí la idea de gentil es como una persona que no es creyente, como un inconverso. Dios no quiere que imitemos la forma de vida del mundo que nos rodea. Dios quiere que lo veamos a Él, que vayamos a Él y que miremos a Él. No andar como un gentil. ¿Cómo anda un gentil? Bueno, aquí nos lo dice, en la vanidad de su mente. Aquí lo dice claramente, que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere? Una mente vacía, una mente sin bases, una mente que solamente piensa en lo material, en lo animal, en lo sexual, en lo que solamente atrae un deseo y un alimentar a la carne. Dios dice, no andes como un gentil en la vanidad de su mente. ¿Cuántas cosas vanamente piensa el hombre? O sea, sin fundamento, huecos. Están huecas sus mentes porque no está nadie, no habita Cristo en su vida. Y cuando una persona anda así, es lo que ahora se ha visto mucho aquí en Estados Unidos.
eso de ese movimiento racista contra los negritos, contra los que no son anglosajones o no son blancos. Y eso nos habla de que esta gente anda en la vanidad de su mente está vacía, su mente está en otro mundo, su mente está, como también dice más adelante, entenebrecido el entendimiento. Dice, teniendo, versículo 18, 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, su vista, su entendimiento está oscuro, está negro. Imagínate que te pongan una venda y te digan, camina. No vas a caminar bien. Por eso dice la Biblia, no andes como los gentiles, porque los gentiles andan con el entendimiento entenebrecido, como si se hubieran puesto una venda en sus ojos. No pueden ver, no pueden por lo tanto caminar bien, y esto los lleva a lo que dice más adelante, alejados de la vida de Dios por la ignorancia en la que ellos hay. Así que un gentil también va a andar alejado de la vida de Dios. Un gentil no quiere ir a la iglesia, un gentil no quiere escuchar la Biblia, es decir, un incrédulo no quiere saber de Dios. Y cuando tú y yo andamos así, nos andamos comparando a un gentil. Cuidado, hermano, Dios no quiere que andemos como gentiles, que no andemos alejados de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza del corazón. Aquí habla de dos cosas bien importantes. Hoy en día la gente está lejos de Dios porque, número uno, ignora la palabra de Dios, ignora de Dios, y número dos, por la dureza de su corazón. Pero sabes una cosa, hermano, no importa de que tú ya seas salvo, no importa de que tú ya vayas a ir al cielo, que creas, y yo también creo así, en la seguridad de salvación, amén, y gloria a Dios por eso. Pero cuidado, porque tu corazón se puede endurecer si no buscas a Dios. No andemos como los gentiles. Y luego también dice el versículo que sigue, que estas personas, dice que están perdiendo la sensibilidad. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, golpean de tal manera que ya no les importa si matan a la otra persona, como lo que está pasando hoy en día. Pierden la sensibilidad a escuchar la palabra de Dios. Ya nada los detiene a hacer pecado, nada los detiene a frenarse. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Sus corazones ya no son sensibles a la voz de la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Sus corazones están duros, han perdido toda sensibilidad, no aman y quieren golpear, quieren matar, quieren destruir, como lo que vino a hacer Satanás a este mundo. Pero también dice aquí que por lo tanto, que dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, estas personas se han desviado totalmente, que se han metido con avidez, o sea, pensando astucia, dice, a toda clase de impureza. A toda clase de impureza. Qué triste, ¿verdad? La lascivia, hermanos, también es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Cuidado, esta gente se ha entregado, como en Europa, como en España, como en México, como en Estados Unidos, como en el mundo. El mundo está entregado a querer hacer más y más y más dinero, y a cada día tener más y más, y no hay satisfacción. Por eso aquella parábola, ¿te acuerdas cuando le dicen a aquel hombre? Y le dice, en la parábola le dice, necio, si te piden hoy tu alma. Cuando le preguntan, ¿qué vas a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Dice, voy a construir mis graneros más grandes. En vez de pensar en Dios, en vez de pensar en regresar a Cristo, al Señor, pensamos muchas veces nada más en lo material, en qué vamos a hacer mañana, en qué vamos a tener, en vez de pensar en las cosas del Señor. Pero también un gentil anda y comete pecados, como dice aquí, de toda clase, y nos lo cita más adelante en el versículo, de los versículos 25 al 29, ahí nos cita 4 cosas que hace un gentil cuando una persona no tiene a Cristo. Anda mintiendo, dice el 4:25, y dice Dios que lo desechemos. Dice el 4:26 que se anda airando, pero dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, ellos se llegan a enojar y pecan y hacen barbaridades. Pero también dice que hurtan, roban, ¿verdad? Nosotros ya también, eso ya lo debemos de dejar, eso era en el mundo antiguo. Y también dicen malas palabras. Cuidado, hermano, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna.
Así andan los gentiles dicen groserías, dicen tacos, dicen malas palabras, pero nosotros ahora en Cristo debemos de dejar todo eso. Muy bien, pero también la Biblia nos dice que no debemos de andar como anda un necio. Oh hermanos, el libro de Proverbios nos habla bastante acerca de los necios, que es mejor encontrarse a una osa que ha perdido a sus ositos que a un necio. Imagínate la comparación que hace ahí. Por eso dice Dios que el que con sabios anda, sabio se hará. Mejor andemos con sabios, pero bueno, dice Dios que no en Efesios no andemos como anda un necio. En el 5:15 dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Y ahí adelantito nos enseña 3 cosas que un necio puede andar. Un necio no aprovecha bien el tiempo, y Dios dice, nosotros cristianos aprovechamos bien el tiempo. Un necio es insensato, dice el 5:17, también que no seamos insensatos. Y un necio también se embriaga con el vino con el cual hay disolución, significa destrucción, ruina total. Dios nos enseña en su palabra que nosotros no debemos andar como anda un necio. Un necio anda malgastando el tiempo, duerme mucho, no trabaja, no aprovecha bien el tiempo y anda haciendo cosas que a Dios no le agradan. Lo dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Un necio no aprovecha bien el tiempo, es la comparación. Y luego el 5:17 también dice, porque los días son malos, 17, por tanto no, dice, no seáis insensatos. Así son los necios, insensatos. Jesucristo habló en Mateo 7 acerca de aquel que es insensato, aquel que dice la Biblia que oye y no hace. Dice, le compararé a un hombre insensato. Así que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debamos de ser sabios, debamos de ser oidores y hacedores de su palabra. Y también dice el 18, no os embriaguéis. Un hombre insensato se embriaga, pero se embriaga de vino, se embriaga de alcohol, y entonces es controlado y arrastrado, como dice aquí, en el cual hay disolución. Esta palabra disolución significa hay ruina total, hay destrucción, porque después de que una gente se emborracha y anda en eso, termina mal. Muy bien, entonces, ¿en qué debemos de andar? Bueno, el Señor nos enseñó nos da 5 cosas en el capítulo 4 y 5 de cómo debemos de andar. 5 cosas. Número 1, debemos de andar como es digno de la vocación. Número 2, debemos de andar en amor como Cristo también así anduvo en amor. Número 3, debemos de andar como hijos de luz. Número 4, debemos de andar en o con diligencia. Y número 5, debemos de andar como sabios, y ya lo vimos, y no como necios. Así que vamos a empezar. Primeramente, como es digno de la vocación, dice Efesios 4:1, ruego pues, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Esa vocación es el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a ser libres y a ser esclavos de Jesucristo para el servicio suyo. Pero ¿cómo debemos de ser o cómo debemos de andar? ¿Cómo es digno? Aquí la palabra digno significa como debe de pesar, como pesa. Es decir, como un verdadero cristiano que realmente pesa, vale lo que es, porque ahora está en Cristo. ¿Y cómo anda una persona así? Dice aquí, con toda humildad, como Cristo Jesús, cuando Él dijo, imitad a mí, ¿verdad? La humildad, con toda mansedumbre. Mansedumbre, acuérdate, Moisés fue el hombre más manso de todo el mundo, dice la Biblia. Imitemos la mansedumbre de Moisés. Imagínate, Moisés tuvo que dirigir a esos millones de personas, más de 1 millón de personas, sacarlos y peregrinar en el desierto por más de 40 años. Imagínate, él tuvo que tener esa mansedumbre para soportar, aguantar. Y luego dice, ahí mismo más adelante en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero en el 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿cómo es digno? ¿Cómo es andar dignamente en la vocación? Con humildad, con toda mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros, y debemos de ser solícitos en guardar la unidad con el vínculo de la paz. Nosotros somos pacificadores, no venimos a traer guerra, venimos a tener y a traer paz. Hermanos, eso es andar como es digno de la vocación, como es digno a lo que el Señor nos ha llamado, a ser siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, y a pesar lo que realmente somos. Pero también nos enseña en el 5.2 que debemos de andar en amor. 5.2 dice, bueno, voy a leer desde el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, caminar en amor significa imitar a Dios. Andar en amor es imitar a Dios. Por eso dice, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Ese y conecta, esa conjunción y conecta o da la igualdad, que si somos imitadores de Dios es porque andamos en amor. Y entonces debemos de imitar, como dice aquí la Biblia, como también Cristo nos amó. Wow, el estándar que pone Dios, que pone Pablo aquí, es muy elevado. Andar como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? A Cristo no le importó, Él dio su vida totalmente por ti y para mí. Él sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él murió, Él aguantó todo. Así nosotros debemos amarnos unos a otros. Así debemos amar a nuestro prójimo. Así debemos amar a nuestros hermanos. Así debemos amar a nuestras esposas, como Cristo lo hizo. Y lo enseña más adelante cuando habla acerca, lo voy a leer rápidamente, en el capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros tenemos que sustentar y cuidar de nuestros hermanos, así como el esposo también tiene que hacerlo a la esposa. Así también Dios dice, andad en amor, y así tenemos nosotros que imitar este amor por otros hermanos. Pero también, número 3, debemos de andar como hijos de luz. Dice el 5.8 de Efesios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? Lo dice más adelante, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, un hijo de luz manifiesta los frutos, en este caso el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Dice el fruto del Espíritu, que es toda bondad, justicia y verdad. Aquí solamente menciona 3 de 9 que menciona Gálatas 5:23. Pero también comprobando lo que es agradable a Dios, dice el 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre, hermanos, antes de tomar una decisión tenemos que probar y decir, ¿esto le agrada a Dios? ¿Será bueno ante los ojos de Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Está dentro de los mandamientos de Dios? ¿Estoy obedeciendo lo que su palabra dice? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Estoy haciendo lo que Cristo dice. Estoy comprobando lo que le agrada al Señor. Y después del 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces no debemos de participar, no debemos andar o no debemos juntarnos y andar haciendo obras infructuosas. Es decir, que no tengan bendición, que no tengan edificación. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay hermanos que dicen, bueno, esto no tiene nada de malo, pero ¿qué tiene de bueno? No tiene nada de malo, pero ¿qué tiene de edificación? Si no está produciendo, si no está siendo fructuosa, entonces no es de Dios. Por eso debemos de comprobar y debemos de ver y no participar en esas obras infructuosas. Como hijos de luz, andemos como Jesús, andemos como Dios.
Dios es luz y Él quiere que manifestemos esa pureza, esa transparencia para que la gente vea la luz de Jesús. Número 4, dice también en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia, esto significa con prontitud, con obediencia, con prestancia. Es decir, cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo inmediatamente. Y aquí me gusta mucho poner el ejemplo de Josué. Josué, dice la Biblia, que fue un hombre que obedeció a Dios primeramente, pero obedecía también en este caso, a su líder, a su jefe, como le quieras llamar, en este caso Moisés. Y dice la Biblia que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Josué nunca se apartaba de la palabra de Dios y él siempre obedecía. Y Josué fue siervo de Moisés. Josué nunca replicó, Josué siempre obedeció. Eso es andar con diligencia, andar con prontitud a la obediencia a la voz de Dios. Y es así como nosotros debemos andar y ser en las cosas de nuestro Señor. Así que andar con diligencia es andar con esa avidez y prontitud para hacer las cosas de Dios, como Josué y como grandes hombres de la Biblia lo hicieron. Pero también vamos a hablar de que debemos andar, número 5, como sabios. Dice el 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Andar como sabios. El que con sabios anda, sabios hará, dice un proverbio. Y aquí mismo en el versículo 16 al 23 nos explica cómo anda un sabio. Un sabio anda, número 1, aprovechando bien el tiempo. Dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo para que el mundo crea en Él? Para que la gente crea en Él. Cristo viene pronto y lo vemos, las señales, hay terremotos, hay huracanes, hay hambres, hay guerras. Cristo está pronto en regresar. Y tú y yo, ¿cómo andamos? ¿Como sabios o como necios? Aprovechando bien el tiempo. Es decir, planeando y teniendo el tiempo que Dios nos da. Una vez estudiaba una meditación, un estudio que se llamaba La tiranía del tiempo. Y en ese estudio habla el hermano que hay gente que quisiera tener un día de 38, de 48 horas, pero no importa que tú tengas un día más largo, siempre vas a decir el tiempo no me alcanza, pero el tiempo no te alcanza porque no estamos aprovechando bien el tiempo. Aprende a administrar el tiempo en el Señor. Pídele a Dios sabiduría y Él te la dará para saber aprovechar bien el tiempo que Dios te da, porque Dios te va a pedir cuentas del tiempo que te dio. Número 2, ¿cómo es un sabio? Aprovecha bien el tiempo. Número 2, no es insensato, dice el versículo 17, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos, o sea, oidores y hacedores de su palabra. No, que no oímos y no hacemos nada, no, al contrario, oímos y hacemos. Número 3, que no nos embriagamos con vino, sino nos embriagamos con el Espíritu, nos llenamos del Espíritu Santo, saturamos nuestra vida del Señor, nos dejamos guiar completamente por el Espíritu Santo. Esa es la idea de cuando dice el versículo 18, no os embriaguéis, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol controla la vida de un hombre borracho, así dejemos que Cristo, su Espíritu en este caso en nosotros, nos controle, nos lleve, nos motive, nos convenza y nos lleve a hacer la obra que Él quiere. Llenos del Espíritu, número 3. Número 4, ¿cómo es un sabio? Habla salmos, cánticos espirituales, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, si somos sabios, vamos a compartir la palabra, vamos a cantar los salmos, vamos a cantar los cánticos, vamos a estar en esa atmósfera. 1, 2, 3, 4. Número 5, dando siempre gracias a Dios. Un hombre sabio siempre da gracias a Dios. Versículo 20, dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Seamos agradecidos, hermanos. En la epístola de Pablo a los Colosenses encontramos esa enseñanza, que Pablo siempre daba gracias y enseñaba a la gente a dar gracias. No seamos malagradecidos. Dice también Tesalonicenses que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Eso lo dice, se los voy a dar la cita para que lo tengan. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y después, ¿cómo anda un sabio? También número 6, sometiéndose a Dios. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Es cierto que la esposa se tiene que someter al varón, al esposo, pero también el esposo tiene que someter a ella, y primeramente se tiene que someter a Dios. No entendemos eso. No es nada más tú, mujer, sométete a mí. No, yo también me tengo que someter al Señor y a mi esposa, y tengo que platicar siempre las cosas. No es de que yo soy el macho, que yo tengo el látigo y que yo dirijo. No, tengo siempre que ser sabio. Y una persona sabia se somete a Dios, se somete a su esposa en el sentido de platicarlo, hablarlo, y después lleva a una conclusión. Es cierto, el varón tiene la última palabra. Es cierto, el varón tiene que dirigir. Es cierto, Dios lo puso como cabeza, pero siempre respetando a la mujer y siempre sometiéndose al Señor y a su esposa. Escucha eso. Número 7, siendo en este caso, un buen esposo o una buena esposa. Y lo dice el 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Pero también dice, así que, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a todo marido. Pero maridos, 25, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, versículo 27, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que una persona sabia tiene 7 características. Una persona que anda como sabio. Número 1, aprovecha bien el tiempo. Número 2, no es insensato. Número 3, es lleno del Espíritu Santo. O sea, no se embriaga con vino, sino se llena del Espíritu, se deja controlar por el Espíritu. Número 4, habla salmos y cánticos espirituales y alaba a Dios. Número 5, da gracias a Dios siempre. Número 6, se somete a Dios. Y número 7, es un buen esposo o esposa, cualquiera que sea el caso. Así que, hermanos, podemos concluir con lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:1, 4:17, 5:2, 5:8 y 5:15 que debemos de andar como el Señor. Siempre todo se inclina como el Señor y no como las tinieblas. O sea, como la luz y no como las tinieblas. Como Dios y no como Belzebú. Como Dios y no como el mundo. Y hay un pasaje que quiero concluir este mensaje, que está en Primera de Juan, ve conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, 5 y 6, dice así la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Andemos como Jesús anduvo en la tierra, con humildad, con mansedumbre, como él mismo dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados, dice, y cansados, que yo os haré descansar. Y el mismo Señor Jesucristo, ahí en ese pasaje de Mateo 11, lo voy a leer, 28 y 29, también nos enseña y nos indica, dice así el 11, 28, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y os haré descansar.
Y luego dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Y no hay otra cosa mejor y una manera mejor de andar, sino como Jesús anduvo en la tierra. Imitemos sus pasos, imitemos su vida, imitemos su forma de pensar. Seamos cristocéntricos en la manera de pensar, caminar, andar y tomar decisiones. Y seamos, como dijo un hermano, Biblias andantes, que nuestra vida refleje lo que leemos en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este mensaje y te pedimos que llegue a los corazones de los hermanos que los escuchen y que podamos andar como Cristo anduvo. En Cristo Jesús. Amén.